Mañana estaremos en el Teatro Presidente Alvear, donde ustedes podrán concurrir con el régimen de admisión más liberal. Las personas que estuvieron ayer aquí, que no pudieron entrar, podrán optar por dirigirse al Teatro Presidente Alvear, donde las instalaciones son mucho más amplias y hospitalarias que estas estrechas mazmorras del Café Tortoni. ¿Alguna otra cosa? No. Hoy ha sido celebrado el Día de la Independencia con un entusiasmo menos que tibio. Sí, sí. Entonces algunos se han sorprendido de que los triunfos de la selección nacional sean saludados con mayor alborozo que el cumpleaños de la patria. Bueno, está bien que así sea. Está bien que es así. Después de todo, el 9 de julio es una fecha fatal, mientras que los triunfos deportivos son contingentes. A veces suceden y a veces no. Mientras que el 9 de julio siempre sucede. Por otra parte, una cosa es un aniversario, está bien recordarlo, y otra cosa es un suceso contante y sonante. Uno es un recuerdo y el otro es una realidad. Pero, de todos modos, estoy de acuerdo con quienes decían que hay bien poco fervor patriótico. ¿Pero qué quieren? Yo no sé cómo es esto, ¿no? Primero, durante todo el año instalan la idea de que el amor a la patria es poco menos que una actitud fascistoide. Y después, de golpe y porrazo, cuando llega el 9 de julio, se quejan de que no hay bandera. Yo no sé, yo creo, ciertamente que no creo en las supersticiones nacionalistas. No creo que sea necesario odiar a los extranjeros y cosas por el estilo. Pero el vínculo entre el hombre y el lugar donde vive, el lugar donde nace o el lugar donde muere, me parece todo un asunto relacionado con el afecto, por un lado, que tiene consecuencias individuales, íntimas y también sociales, que no, desde luego no vamos a elucidar ahora. Pero yo simpatizo con la gente que quiere a su patria, como también simpatizo con la gente que quiere a su padre. Hoy hablaremos de otra cosa, de todos modos, mi querido amigo Gabriel Rolón, mi querido Stronati. Hemos recibido muchas cartas de aficionados a la alquimia que nos piden que hablemos algo de alquimia. Y hoy hablaremos de un polvo mágico que tuvo relación específico con tres personas llamadas Alexander Seton, Sendivogius y el alemán Müller. Son tres personas que usaron del mismo polvo mágico alquímico de distinta manera. Eran tres supuestos magos, alquimistas que llevaron a cabo allá por los primeros años del siglo XVII una especie de carrera de relevos, ya vamos a ver cómo, ¿no? Hombres que intentaron ganarse el favor de distintos reyes de Europa con intrigas, trucos extravagantes, en fin. Como he dicho, Alexander Seton, un escocés, un polaco, Sendivogius, y el alemán Johann Heinrich Müller. Allá por el año 1601 había un marino llamado Jacob Hansen que navegaba por el Mar del Norte y naufragó el tipo. Muy bien. Alexander Seton, que también era aficionado a la navegación, lo encontró casi muerto en una desolada costa holandesa. Entonces las cosas son así. El marino Hansen naufraga y el escocés Seton lo encuentra en una costa y lo rescata. ¿Qué le pasa, amigo? Ya lo ve naufragado. Lo rescata, le proporciona medios para volver a su casa. Un año más tarde, Seton visitó al marino, a quien él había socorrido en Holanda. Pasó con él algunas semanas y durante ese tiempo Hansen, el rescatado, le confesó a Seton, el que lo había ayudado, que era aficionado a la magia y a la alquimia. Y para demostrar su versación en estas artes, Hansen transformó en oro un pedazo de plomo. Dice, ahora va a ver lo que soy capaz de hacer. Agarró un pedazo de plomo y lo transformó en oro. Y además grabó
con una agujita en el pedazo de oro el momento exacto de la transmutación, que así se llama, 13 de marzo de 1602, 4 de la tarde. Y en agradecimiento por la ayuda que le había prestado en su momento Alexander Seton, le entregó un sobre con un específico mágico, un polvo rojo que posibilitaba la transmutación. O sea, el marino, agradecido, dijo: mire, usted me ayudó, yo, como usted ha visto, soy capaz de transformar cualquier cosa en oro, le voy a regalar una bolsita, un sobrecito, con un poco de este polvo rojo que usted podrá usar en su beneficio para transformar cualquier cosa en oro. Imagínense, Seton quedó deslumbrado por aquel encuentro y decidió dirigirse a Alemania con el propósito de hacer algún dinero. Desde luego, Seton no era ni mago, ni alquimista, ni nada. No conocía ninguno de los procedimientos de la alquimia o de la magia, pero tenía el polvo rojo que le habían regalado. Y empezó a caminar por Alemania y creyó conveniente adoptar una actitud misteriosa, difusa. Se fingía, o quizás se creía, portador de enormes poderes. Y en realidad lo único que tenía era ese sobrecito con polvo mágico que le había regalado el marino Hansen. Pues Alexander Seton era petizo, robusto, de ardiente temperamento, llevaba la barba cortada a la francesa y, para hacerse el misterioso, empezó a vestirse completamente de negro y con telas de seda. Ya se sabe que cuando uno ve a una persona vestida de negro y con telas de seda, conjetura que en su poder hay un polvo rojo que transforma los metales en oro. Y anduvo por ahí. Trató de hacer algunas transmutaciones, pero no le salieron muy bien. En realidad, los primeros prodigios del pobre Seton no fueron muy satisfactorios para sus admiradores. En Estrasburgo se detuvo en la casa de un orfebre llamado Philipp Gensenhöfer y parece que sacó del bolsillo el polvo mágico, se lo mostró al Gensenhöfer, convirtió plomo en oro y al despedirse le vendió al orfebre una porción de elixir. El elixir era un jugo cualquiera que tenía él, pero bueno. Y Gensenhöfer, loco de alegría, se presentó ante el consejo de la ciudad, reunió a todas las autoridades para demostrar sus poderes. Parece que Seton le había dicho que con ese elixir también podía convertir cualquier cosa en oro, y el pobre Gensenhöfer, delante de las figuras más prominentes del lugar, mezcló en un crisol pedazo de metal con el juguito ese y no pasó nada. Y el tipo fue encerrado en la Torre Blanca de Estrasburgo y a los 2 años fue ejecutado por hereje. Mientras tanto, Alexander Seton siguió su viaje, anduvo por Frankfurt, por Colonia, por Hamburgo, por Múnich. En todas partes sacó su elixir y fabricó oro. Seton esperaba que algún príncipe se enterara de sus virtudes y lo llamara a su corte, porque ahí estaba el negocio. Y el que primero lo llamó fue el duque Federico I de Württemberg, pero Seton no quiso ir. En realidad escapó a toda velocidad, porque parece que el duque Federico tenía la siguiente costumbre. Llamaba a supuestos alquimistas a su corte, porque estaba muy escaso de dinero, y los hacía trabajar para conseguir la transmutación, para convertir los metales en oro. Pero al que no tenía éxito, lo mataba. Entonces imagínense que Seton, cuando fue invitado por Federico I, lo que hizo realmente fue huir. En 1603, Seton se presentó en la corte de Sajonia. Allí gobernaba Cristian II, que era un rey de 20 años de edad. Primero lo trató bien a Seton, con halagos y promesas, para ver si le podía arrancar el secreto de la fabricación del polvillo ese mágico que llevaba en el sobrecito. Seton desplegó ahí sus supuestos prodigios, pero además aprovechó para vender talismanes contra el embarazo, decía conocer el futuro a través de la coloración de los orines,
O sea, examinaba los orines de una persona y le decía el futuro. Y ofreció con mucho éxito un brebaje que, mezclado con el vino, despertaba en las personas más recatadas la más encendida de las lujurias. Así que todo el mundo compraba ese brebaje para dárselo a tomar a sus amigas. El caso es que Cristian II no quedó muy conforme con los despliegues de Seton, que por otra parte no quería confesarle el secreto de su polvo rojo, si es que algún secreto había, y Cristian II lo encarceló, lo metió en la nauseabunda prisión de una torre, lo torturó en una parrilla y, custodiado por 40 hombres, lo mantuvieron encerrado por 3 meses. Pero en ese momento hizo su aparición Michael Sendivogius, un polaco. Era un noble polaco que se había ganado la costumbre, la confianza de Cristian II, había obtenido permiso para visitar a este prisionero. En realidad se ofreció para hacerlo confesar el secreto del polvito mágico. Le había dicho a Cristian II, déjemelo que yo lo voy a hacer confesar. Y allí se presentó Sendivogius y la conversación fue esta. Sendivogius llega donde estaba Seton y le dice, ¿qué me das si yo te libero? Y Seton le dijo, tanto que tendrás para el resto de tu vida. Eran dos mentirosas. Bueno, entonces Sendivogius fue a Cracovia, vendió todo lo que tenía y empezó a visitarlo a Seton todos los días. Con la guita que había obtenido de sus ventas le daba mucho vino, muchos manjares a la guardia que custodiaba Seton, y una noche le dio tanto de beber a los soldados que quedaron completamente borrachos todos. Sendivogius robó la llave, liberó a Seton, sobornó a los guardias del acceso a palacio y huyeron los dos a Cracovia. Allí Seton le otorgó a Sendivogius la supuesta fórmula para la fabricación de los polvos mágicos y le entregó además lo poco que le quedaba de aquel polvillo. Los días en la cárcel habían dañado de tal forma el cuerpo del escocés que murió pronto. A los pocos meses de ser liberado, murió en Cracovia, en 1604. Sendivogius se quedó con un poco del polvillo de Seton y con el papel donde estaba la supuesta fórmula. Pero no entendió mucho el papel, Sendivogius, no había mucho que entender. Y se fue de todos modos a la corte como alquimista para parecer un hombre notable. Inventó un escrito titulado Novum Lumen Chemicum, Nueva Luz Química, pero no tuvo suerte, En el camino a Cracovia fue hecho prisionero por un conde moravo, se le hizo saber que sería puesto en libertad si revelaba su secreto, y el hábil Sendivogius consiguió hacerse de una lima, cortó los barrotes de la ventana en su calabozo, rasgó sus ropas, hizo una cuerda, se descolgó, huyó a Praga, y fue a ver en Praga al protector de los alquimistas, el emperador Rodolfo. Rodolfo lo recibió, lo atendió bien. Al poco tiempo Sendivogius cobró coraje y fue a presentarse en la corte de Federico de Württemberg, aquel ante el cual no se había presentado Seton porque tenía miedo de ser muerto, porque aquel príncipe, al tipo que no le convertía el plomo en oro, lo mataba. Muy bien, allí Sendivogius se encontraba en una situación comprometida, porque ya casi no le quedaba el polvo mágico, pero no se atrevía a decirlo, porque conocía el mal carácter y las peligrosas costumbres del duque. Pero de esa situación comprometida lo vino a sacar un alemán, Johann Heinrich Müller, quien había adquirido algunos conocimientos químicos como ayudante de un peluquero, y había hecho circular en Stuttgart el rumor de que era inmune a las balas. Cuando se corre por ahí la bola de que uno es inmune a las balas, la gente empieza a respetar. Este hombre estaba en la corte de Federico de Württemberg y solía hacerse disparar con bala de plomo, pero era un plomo amalgamado que no lograba herirlo.
pero para demostrar su poder, ante el duque Federico se hacía tirar un hotel. Y en recompensa por esas exhibiciones, obtenía los favores del duque. Cuando Müller se enteró de la presencia de Sendivogius en la corte, sintió que su posición frente a Federico estaba amenazada. Procedió entonces con cautela. Le dijo al polaco que estaba en situación peligrosa, que el duque lo iba a detener en cualquier momento, y le dijo, mire, mejor huya. Lo hizo huir por un camino que se encargó de señalarle. Sendivogius rajó y cayó en la trampa. En el camino fue apresado por hombres de Müller, y le afanaron el polvo mágico, lo poco que le quedaba del polvo mágico. Müller se presentó ante Federico, dijo que el polaco que había huido era un estafador y que él tenía los verdaderos polvos mágicos, que eran en realidad los que él le había afanado a Sendivogius. Se dispuso a convertir en oro un pedazo de plomo y no le salió. Entonces, implacable, el duque de Württemberg lo mandó al patíbulo. Durante la ejecución, había un espectador, que era el polaco Sendivogius, que había vuelto para ver cómo le iba al que lo había afanado. Así que así se terminaron los polvos mágicos aquellos que el marino le dio a Seton, que Seton le dio a Sendivogius y que Müller le afanó a Sendivogius. Se terminaron, no había más. En el año 1619, Sendivogius se presentó en Viena dispuesto a llevar a cabo una transmutación en presencia del emperador Fernando II, y para regocijo de todos, el polaco consiguió convertir en oro puro una moneda de plata. Posteriormente se supo que había trampa. En realidad la moneda era de oro, él la había bañado en plata, y cuando la calentó desapareció la plata y apareció el dorado. También terminó mal Sendivogius. Tras descubrirse el engaño, también a él le cortaron la cabeza. O sea que murieron los tres. También murió el pobre marino. Los polvos no eran mágicos, pero sin embargo desataron la codicia, la estupidez y condujeron al crimen. Toda aquella época vivió enloquecida por la búsqueda de la piedra filosofal, de la piedra de toque, de la piedra que convertía especialmente el plomo o el mercurio en oro. Desde luego nadie la consiguió. Pero tan crédula era aquella sociedad que hasta se mataba por conseguir específicos que o bien convertían los metales en oro o bien devolvían al oficiante la juventud, el vigor o lo alejaban de la muerte. Yo creo que no está mal la búsqueda de la piedra filosofal, pero los buenos alquimistas saben que esta es finalmente una alegoría. Lo que hay que convertir no es el plomo en oro, el objeto no es la fácil riqueza, la riqueza sin esfuerzo, sino que por el contrario, lo que señala la verdadera alquimia es un camino lleno de dificultades, al cabo del cual se sale mejor de lo que se entró. La verdadera transformación, la verdadera transmutación ocurre en el oficiante, en el alquimista, y lo que se recupera es la potencia espiritual, y el elixir, si es que existe, es el elixir de la sabiduría, de la serenidad, de la benevolencia, de la inteligencia. Pero claro, esto es difícil comprenderlo. Al parecer se comprende esto después de haber andado una vida renegando con los satanores. Nuestra sociedad también busca sin saber que la busca. La piedra y el elixir. La busca también por estos dos distintos caminos. Algunos buscan el camino fácil del elixir que los convierta en ricos y famosos. Y otros eligen el camino difícil, el camino de lidiar con los satanores día y noche, noche y día,
para obtener finalmente una transformación del propio espíritu, para convertirse ellos mismos en personas más inteligentes, más espirituales y más bondadosas. Los métodos no son quizá los de la alquimia, pero yo entiendo que son los dos caminos posibles para alguien que quiere hacer algo con su persona: el camino fácil y el camino difícil. Nosotros aquí, en este humilde programa, vamos a dedicar esta pequeña recordación de los polvos mágicos del marinero y que fueron pasando a Septon, a Sendivogius y al alemán Müller, a aquellas personas que eligen el camino difícil de la propia transformación. ¿Y con qué podemos ilustrar esta historia? Bueno, aquí lo más lindo, lo más extravagante, lo más cinematográfico acaso, es la falsa transformación que Sendivogius hace de una moneda que era de oro, finge que es de plata y después la convierte en oro. Hay algo noble, sin embargo, en esto. Si es que la moneda era primero de oro. No sé por qué me gusta eso. A ver, yo encuentro que hay algo alegórico en esto, y no sé qué. Algo así. Esto es casi una digresión, no tiene mucho que ver con el tema. ¿Usted no ha conocido alguna vez a esta clase de mujeres que, siendo hermosas, se fingen un poco más feas? Que siendo inteligentes se fingen un poco más bestias, que siendo bondadosas se fingen un poco más malas. Es decir, son en realidad hermosas, buenas y geniales, pero a lo mejor por discreción, o quizá por perversidad, aunque hemos dicho que eran buenas, se fingen un poco peores. Y en algún momento, para completar, para hacer más perfecta la seducción, se sueltan el pelo, se sacan la campera de cuero, se sacan los anteojos, se lavan los dientes, apagan la televisión, nos entregan un poco de su alma y de su cuerpo y se revelan como lo que son. Y está muy bien eso. Es una buena metáfora esa de la moneda que parece de plata, pero que era un engaño. La moneda era de oro. No. La mentira de fingirse mejor de lo que uno es, sino también la mentira, la ardidosa mentira de fingirse uno peor de lo que es, pero con la secreta intención de producir un posterior reconocimiento, una anagnórisis, allí donde lo que parecía de plata no solo no era de plata, era de oro. Es una estafa que dignifica, Alejandro. Claro, una estafa que dignifica, extraordinario. Pero a mí me parece que está bien eso, ser de oro e ir un poco a menos, para que crean que apenas somos de plata. Entonces también me gustaría dedicar esta charla a aquellas personas que son de oro y que nosotros decimos que son de plata. Y hay sin que lo sepamos, y esta es una idea muy interesante, una injuria en nuestro elogio. Hay una injuria en el elogio cuando a alguien le decimos sos de plata. Resulta que es de oro. A aquellas personas para quien nuestros halagos son, sin que lo sepamos nosotros, una injuria, le dedicamos esta charla, no muy interesante, pero que nos ha llevado a este descubrimiento que a mí sí me parece interesante. De donde, acaso sin saberlo, hemos hecho también una pequeña alegoría de aquello en lo que consiste la piedra de toque. Empezamos a trabajar con una idea mediocre, es esta historia, y terminamos con una idea un poco mejor.
¿Con qué ilustraremos esto? Con una canción que es mejor que todo lo que se ha dicho. Falsa moneda se llama. Y la canta nuestra Lorita Torres. Adelante.